paz de la mente. Tener paz es un logro muy importante. Se puede pensar que es un estado al que difícilmente se llega, sin embargo es alcanzable, es real, es verdadero. Cuando perdemos la paz, perdemos muchas cosas, perdemos el carácter, perdemos la capacidad de tomar decisiones adecuadas, perdemos la capacidad de mantener relaciones con otras personas, perdemos la perspectiva correcta de las cosas. Es decir, la paz es sumamente importante, la paz en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa paz algunos llaman equilibrio emocional, ¿verdad? Es decir, cuando nuestras emociones están en el punto donde deben estar, donde no están alteradas, donde no están trastocadas, sino que se mantienen donde debemos estar. Muchas veces, ¿verdad?, cuando tenemos ese equilibrio, podemos estar en medio de un problema, en medio de una situación difícil, y sin embargo nos mantenemos ecuánimes, nos mantenemos serenos, nos mantenemos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos paz emocional, ¿verdad?, paz mental, o lo que sería el equivalente al equilibrio emocional. Así que de eso queremos hablar esta mañana, basado en lo que estamos estudiando en el libro de Filipenses. Hay muchas fuentes, por así decirlo, o muchas personas, organizaciones que te ofrecen esa verdadera paz de la mente, pero hoy vamos a hablar de lo que en realidad puede cambiar nuestra situación, porque el cambio para el ser humano comienza en nuestro interior, en nuestra manera de pensar, ¿verdad? No, como decía Jesús, ¿verdad?, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Es decir, es lo que hay adentro, lo que hay en tu interior, lo que va a determinar cómo funcionan las cosas a tu alrededor. Si tienes paz en tu mente, si tienes equilibrio emocional, vas a tener una vida normal, vas a tener una vida bendecida, vas a tener una vida triunfante, una vida, no significa que no vas a haber problemas, pero los vas a saber manejar. La falta de paz o desequilibrio emocional tiene consecuencias directas en nuestras acciones, ¿verdad? Por ejemplo, como mencionaba, perdemos la perspectiva correcta de las cosas y empezamos a ver fantasmas donde no hay, o empezamos a ver persecuciones donde no existen, o empezamos a sentir cosas que no son reales, que solamente existen en nuestra mente. Se pierde la capacidad de manejar la realidad, caemos en extremos de alegría a depresión muy rápidamente, nos volvemos bipolares, ¿verdad? Es decir, manifestamos múltiples personalidades. En un momentito estamos contentos, alegres, felices, y de repente, de una manera inexplicable, nos volvemos ogros, demandantes, que afectamos a las personas que están a nuestro alrededor en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque está alterada la paz del interior, la paz de tu corazón, porque tus emociones están alteradas y necesitas equilibrarlas. Así que es sumamente importante que nosotros tengamos paz. Vamos a ir a Filipenses, en nuestra presentación lo tenemos. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9, dice así, dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Solo ese versículo nos daría suficiente para hablar unas cuantas horas. Pero, en fin, versículo 6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con acción y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración.
En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Aunque no vamos a predicar sobre el versículo 4 y el versículo 5, vale la pena resaltar algunas cosas importantes de ahí. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. Qué lindo, ¿verdad? Es decir, que no ande con la cara enojada, insultando, hiriendo, ¿verdad? Lastimando a las personas. No, que su amabilidad sea evidente. Pero para que eso sea realidad, hace falta más que simplemente una decisión, hace falta que en nuestro interior tengamos paz, tengamos un equilibrio emocional en nuestro interior que nos permita sacar ese lado amable. Porque yo creo que pocos salen a la calle diciendo, hoy voy a insultar unos cuantos. No, más bien es en el camino que nos desviamos, ¿verdad? Y no hacemos lo que queríamos hacer, porque eso, como le decía, eso viene del interior. No podemos dar nada que no tenemos en nuestro interior. Y luego viene el versículo 6, que es básicamente del cual queremos hablar, y el 7, del cual queremos hablar esta mañana. ¿Sabe? Para los filipenses, es decir, en el contexto histórico en que se escribió esta carta, la situación era un poco diferente a lo que nosotros vivimos hoy. Yo quiero decirles que nosotros vivimos en realidad una vida relativamente tranquila, en un país donde si trabajas, ¿verdad? Puedes vivir decentemente. Algunos con más énfasis, con más empeño pueden llegar y forjar una empresa. Sí, este país todavía es un país de los sueños. Se puede vivir bien, se puede vivir tranquilo. Usted sale en la noche de su trabajo y no tiene miedo que lo asalten. Habrá casos extremos, ¿verdad?, en algunas zonas, pero en términos generales es un país una ciudad donde se puede vivir tranquilo. No era la situación de los filipenses. Ellos tenían preocupaciones, ¿verdad?, mucho más grandes que nosotros. Aparte de las preocupaciones normales del qué vamos a comer, cómo vamos a vestir a los hijos, cómo vamos a hacer para pagar las cuentas, aparte de esas preocupaciones que son parte de la vida diaria, esta gente se añadía la preocupación de ser cristianos, lo cual era prohibido, porque a ellos se les enseñaba que la única forma de recibir a Jesucristo era confesándolo como el Señor, como el Kyrios, como el Rey, como el amo absoluto, un término que solamente se le podía aplicar al emperador romano, que eran quienes tenían el dominio y el control sobre esas naciones. Así que ellos andaban con la vida, digamos, en la bolsa, por así decirlo, porque el ser cristiano podía representar la muerte. Es decir, tenían razones para perder la paz, tenían razones para estar preocupados, tenían razones para estar angustiados, tenían razones para estar llenos de temor. Pero Pablo les dice, no se inquieten por nada. Es decir, tengan paz, estén tranquilos, no se pongan histéricos, ¿verdad? No se pongan desequilibrados emocionalmente, porque ellos vivían en un mundo lleno de peligro real, peligro de muerte real. ¿Por qué? No porque eran delincuentes, no porque eran malas personas, no porque eran ladrones, no porque eran políticos, no porque eran perseguidos políticos, porque eran cristianos, y ser cristiano estaba prescrito por la ley, so pena de muerte. Entonces imagínense, ¿verdad? Tenían una razón grandota, poderosa para estar preocupados. Nosotros, aunque no vivimos, gracias a Dios, en ese entorno, no vivimos en ese estado, sin duda hay cosas que nos preocupan. Hay cosas que se levantan como gigantes invisibles que nos paralizan. Temor al futuro, temor a la enfermedad, temor a perder el dinero que tengo en la cuenta del banco, temor a perder el trabajo, temor a perder la relación que tengo, ¿verdad? Temor a muchísimas cosas. Y esas cosas a veces crean ansiedad.
¿verdad? Nos ponen en un estado ansioso, desequilibrado emocionalmente. La ansiedad ataca a la persona física, emocional y espiritualmente. De ahí vienen las enfermedades psicosomáticas que en algún momento hablamos, enfermedades que, aunque no tienen una razón física de ser, sí tienen síntomas comprobables, pero su origen es ese estado emocional alterado. ¿Verdad? Estar afanoso significa literalmente, de acuerdo al término bíblico, destrozarse por dentro. La ansiedad viene cuando nuestra mente entra en conflicto con nuestros sentimientos y ambos tiran en dirección contraria. La mente dice una cosa y los sentimientos dicen otra, y entonces jalan en sentido contrario y destrozan nuestra seguridad, destrozan nuestro interior y nos convertimos en personas quebrantadas, en personas alteradas, en personas que no pueden experimentar una verdadera paz, porque la ansiedad nos roba esas cosas. ¿Cuál es la solución que Pablo ofrece? Porque Pablo da el consejo, pero Pablo no es de los que tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Como algunos. No, Pablo da el consejo, pero a la vez da la solución. Les dice, no se inquieten por nada, es decir, otras versiones dice, por nada estéis afanados, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Y le dice Pablo, más bien, es decir, en lugar de estar preocupados, en lugar de estar alterados, en lugar de estar llenos de temor, en lugar de estar paralizados, porque el miedo los paraliza, ¿verdad? En lugar de eso, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La solución que Pablo nos da no es otra más que la oración. ¿Cómo, pastor? Si hay que pagar psicólogos y psiquiatras, y eso muchas veces para volver a las personas que andan ahí alteradas por la vida, ¿verdad? Con alto voltaje, ¿verdad? ¿Cómo es que la oración puede resolver eso? Bueno, eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La solución de Pablo era la oración. La paz es el fruto de la oración del creyente. Oiga bien, apréndase esta frase. La paz interior o el equilibrio emocional es el fruto de la oración del creyente, del cristiano, de aquel que ha recibido a Jesucristo. Obviamente, nosotros creemos en la ciencia, creemos en el trabajo de los psicólogos, los psiquiatras y los médicos y la ciencia en general, pero hay un camino, ¿verdad? Ese es como el camino largo, ese es el camino tortuoso, ese es el camino que te va a tomar mucho tiempo, que a lo mejor desperdicias la vida, ¿verdad? Ya cuando te das cuenta que eres feliz, ya te vas a morir, no tienes que llegar a ese punto. ¿Verdad? Pablo nos ofrece un atajo, nos ofrece una mejor salida. Podemos, ¿verdad?, presentar a Dios en oración nuestra situación. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Es decir, así como un padre se preocupa por la educación de los hijos, que podría ser algo grande, y hacemos planes y invertimos tiempo, esfuerzo para que ellos se formen, de la misma manera nos encargamos de amarrarle el zapato cuando no puede porque está pequeñito. Es decir, como padres podemos encargarnos de las cosas grandes de nuestros hijos, pero también de las pequeñeces. ¿Verdad? Más de una vez he visto a uno de mis, ¿cómo se dice?, yernos, de esposo de mi hija, ¿verdad?, peinando a sus niñitas después de bañarlas. Él obviamente se preocupa por proveer la comida, la casa, ¿verdad?, pero también tiene tiempo para peinarla, para amarrarle los zapatos. Mis queridos hermanos,
No hay nada tan grande para Dios que sea imposible. ¿Tienes problemas? ¿Es grande? ¿Es enorme? Preséntaselo a Dios. Tráeselo a Dios. Descansa en Dios. Ve a Él en oración y dile, Señor, este es mi gran problema. Porque no hay nada que sea tan grande que Dios no sea capaz de resolverlo. Por grande que parezca, Dios tiene el poder de intervenir en tu vida de manera milagrosa y hacer lo que para la ciencia, lo que para otros es imposible. Dios puede hacerlo en un momento porque Él es poderoso. Así que el primer paso para encontrar paz en nuestra mente y en nuestro corazón es la oración. Podemos traer a Dios absolutamente todo en oración y confiar plenamente que Él es poderoso para resolver nuestro problema. Y si nuestro problema es chiquito, como amarrarse el cordón de los zapatos, igual tráeselo a Dios. Porque es cierto, Dios es todopoderoso, pero también es un Padre amoroso que está dispuesto a agacharse, a amarrarte el cordón de los zapatos. Es decir, mis hermanos, nosotros podemos traerle a Dios cualquiera que sea nuestro problema, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Cómo se trae a Dios? No por un email, no por una carta. Hay una línea directa que se abre entre el creyente y Dios. Se llama la oración. Es cuando nosotros nos tomamos el tiempo. Puede ser que te arrodilles, puede ser que no. No dice que todas las oraciones tienen que ser de rodillas. Puede ser en voz alta, puede ser en voz baja. Tampoco dice que debe ser en uno u otro lado. Puede ser de diferente manera. Puede ser aquí en la iglesia, puede ser en tu casa, puede ser en tu carro, puede ser en cualquier lugar. Puedes estar solo, puedes estar acompañado, no importa. Pero trae tus temores, trae tus luchas, trae tus preocupaciones y preséntalas delante del Padre Celestial con la certeza de que Él escucha nuestra oración, porque Él es un Padre amoroso. Aleluya. Él es un Padre amoroso que está escuchando nuestra petición. Entonces, Pablo insiste, y si él insiste en la palabra, nosotros debemos hacerlo. Traigamos a Dios en oración cualquiera de nuestros problemas. Por un momento, vamos a hacer un ejercicio este momento. Cierra tus ojos por un momento. Piensa en tus más grandes problemas. Piénsalo, cierra tus ojos por un momento. Piensa en el problema más grande que tengas. En algunos casos es de salud, en otros casos es de dinero, en otros casos es cuestión de oportunidad, hay otras cosas más graves. Piensa el problema más grande que tú tengas. Ahora hazte una pregunta en tu interior. ¿Tú crees que Dios puede resolverlo? ¿Crees que Dios tiene el poder para obrar y resolver esa petición que está en tu mente en este momento? Yo tengo una en mi mente particular, en mi corazón, una meta, un deseo, un problema, algo que quiero alcanzar. Ahora pregúntate, ¿tiene suficiente poder Dios para hacer que eso se resuelva o para hacer que logres alcanzar lo que estás deseando? Si somos honestos, vamos a llegar a la conclusión de que sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se lo traes a Dios? ¿Por qué no lo pones en las manos de Dios? ¿Por qué no le dices, Señor, aquí está este problema, aquí está esta situación con la que yo ya no puedo más, me está robando la paz, me está robando la tranquilidad, últimamente estoy alterado, últimamente estoy temeroso, últimamente porque ese es un problema que día y noche me acompaña? Entonces, ¿por qué no lo traes delante de Dios y le dices, Señor, aquí está, tómalo, yo no puedo más, pero puedo confiar en ti? La segunda cosa que Pablo nos enseña es que podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras peticiones a Dios
Podemos orar, ¿verdad?, por nosotros mismos, y podemos orar por otras personas, y podemos orar por el pasado, por el presente y por el futuro. ¿Sabe? Hace muchos años las niñas nuestras estaban pequeñas, las dos mayores estaban pequeñitas, y presentaron una película de esas películas futuristas negativas. Creo que era el día después, The Day After, que era el día después de un ataque nuclear. No sé cuántos vieron esa película, estoy hablando de hace 30 años fácilmente. Y entonces se enseñan ahí en la película lo que supuestamente en esa época estaba la Guerra Fría en su mayor auge, y los rusos amenazaban con tocar el botón, y también los americanos, ¿verdad?, que querían mostrar el poder, y presentan esa película, y a mí me dio un pavor, ¿verdad?, no por mí, sino por mis hijas. Yo dije, eso ya va a ser mañana seguramente, ¿verdad? Y se miraba cómo los alimentos se arruinaban, la vegetación se acababa, la comida se acababa, y venía un caos, ¿verdad?, esos apocalípticos terribles, venía una situación difícil, y entonces me robó la paz. Mis niñas estaban pequeñas todavía, pero gracias a Dios, yo pude orar a Dios y poner su futuro en sus manos, ¿verdad? No tenía el control sobre el futuro, pero tenía a Dios quien tiene el control sobre el futuro. Así que podemos orar por las cosas que pasaron, por las cosas que están pasando y por las cosas que van a pasar. Ese es el poder de la oración. Eso es lo que puede traer paz mental a nuestro corazón, a nuestro interior, ¿verdad? El hecho de que sepamos, que estemos conscientes que hay alguien más grande y poderoso. Hermano y hermana, déjame decirte una cosa con todo mi corazón. Tu vida no depende de las circunstancias en las que estás pasando en este momento. A lo mejor las circunstancias te dicen que estás lleno de problemas, que estás enfermo, que estás esto, que estás lo otro, pero tu vida, mi hermano, mi hermana, no depende de las circunstancias. Nuestra vida depende de un Padre Celestial que nos ama con amor especial, con tierno amor, y que cuida nuestra vida, cuida nuestro futuro, cuida a nuestros hijos, cuida nuestra descendencia, y nosotros podemos venir a Él confiadamente sabiendo que Él escucha nuestra oración, que Él escucha nuestro clamor. Así que podemos presentarle a Dios no solamente nuestras peticiones, no solamente nuestros problemas, sino los problemas del pasado, presente, futuro y de todos aquellos que nos rodean. Finalmente, Pablo enseña que él establece que la acción de gracia debe ser el acompañamiento universal de la oración. Me parecía que teníamos esos puntos en nuestra keynote, y ahora estoy dudando. Sí, teníamos muchos más, ¿verdad?, que no los habíamos visto. Hay que estar atento, por favor, hijo, allá en el control, ¿verdad? Ya estamos en la transparencia número 8, ¿verdad? En la número 8, por favor. Pablo establece, esto es bien importante, que la acción de gracias, es decir, el dar gracias, debe ser el acompañamiento universal de la oración. Volvamos al texto que leímos inicialmente. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, si podemos volver al texto original, hijo, por favor, creo que es la segunda transparencia. Ahí, exactamente. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Y qué dice? Y denle gracias. Es decir, hay un elemento importante en la oración. Uno de ellos es que podemos orar y traerle cualquier problema a Dios, sea pasado, presente o futuro, sea de nosotros o sea de los demás. Pero hay uno. Ahora vamos a la 8, no menos importante,
que establece que la acción de gracias es el acompañamiento, es decir, la oración debe ir envuelta, por así decirlo. Debe ir forrada. La transparencia número 8, hijo, gracias, debe ser forrada o debe ir acompañada o debe ir envuelta por la gratitud. La gratitud. El cristiano debe tener el sentimiento, como ha dicho alguien, de que toda su vida está entre milagros presentes, pasados y futuros. Mire, ¿qué estoy diciendo? Si nosotros revisamos nuestra vida, vamos a ver que nuestra vida está acompañada de una serie de milagros a lo largo de nuestra vida en las que no podemos más que evidenciar la presencia de Dios en nuestra jornada, en nuestro camino. Tenemos problemas como todo mundo, tenemos momentos altos y bajos, pero sin duda que Dios en más de una ocasión hemos visto su mano en el pasado, la estamos viendo en el presente y la vamos a ver en el futuro. Me parece que fue Alex en la última oración, en la reunión de oración de los jueves, compartió una anécdota que es muy popular, ¿verdad? El hombre que va caminando en la playa con Jesús y sueña que va caminando, ¿verdad? Y que ve las huellas de él y ve las huellas de Jesús a su lado y de repente nota que en parte del camino solamente hay un par de huellas grabadas en la arena y se da cuenta que esos momentos donde solamente aparece un par de huellas es cuando le fue más difícil en la vida, cuando las cosas se le volvieron más complicadas y le pregunta a Dios, Dios, hay algo que no entiendo, le dice, ¿por qué cuando he tenido los más graves problemas de mi vida, cuando he tenido las luchas más grandes de mi vida, ¿por qué me dejaste caminar solo? Porque veo que solamente hay un par de huellas, ¿por qué? Y el Señor le dice, hijo mío, ese par de huellas que ves ahí no son tuyas, son mías. Y las tuyas no se ven porque cuando tú ibas caminando por los grandes problemas de tu vida, yo te sostenía en mis brazos y no te dejaba caminar. Es decir, no podemos, si vemos nuestra vida, más que agradecer hasta el punto donde hemos llegado, porque Dios ha sido fiel. Porque Dios ha sido misericordioso, porque Dios nos ha guardado de la muerte, Dios nos ha guardado de los problemas, Dios nos ha guardado de nuestras propias malas decisiones. Es decir, Dios nos ha acompañado a lo largo del camino, Dios ha sido fiel. Entonces tenemos que acompañar en gratitud, ¿verdad? A eso que Dios ha hecho, tenemos que acompañar la oración con acción de gracias, es decir, con darle gracias anticipadas por lo que Él está haciendo por nosotros. Hay un poder en la gratitud que mueve el corazón de Dios. Todas las oraciones deben incluir sin duda el dar gracias por el gran privilegio de que Dios ha sido nuestro acompañante a lo largo del camino, a lo largo de nuestra vida. No se trata de solamente venir y pedir una gran lista de problemas que tenemos. No, también tenemos que hacerlo acompañado de acción de gracias, es decir, de alabanza. ¿Verdad? Alabanza es el reconocimiento de la grandeza, del poder, de la misericordia de Dios. Es ese reconocimiento de que Él ha estado con nosotros. ¿Verdad? Pablo insiste, debemos dar gracias en todo, aún en medio del dolor, aún en medio de la tragedia, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del divorcio, aún en medio de la separación. Tenemos que aprender a dar gracias cuando venimos delante de Dios, porque el dar gracias también implica el reconocimiento de que Él es perfecto y que su voluntad es perfecta sobre nuestra vida y que no hay nada mejor que nos pueda pasar que los planes que Él tenga diseñados para cada uno de nosotros. La gratitud tiene que ver con eso, con dar gracias, con el reconocimiento de la soberanía y el poder de Dios. Solo cuando estamos totalmente convencidos de que Dios hace todas las cosas bien. Oiga lo que estoy diciendo. Solo cuando estamos totalmente convencidos de que Dios hace todas las cosas bien y para bien,
es cuando podemos realmente sentir hacia Él gratitud en nuestro corazón, ¿verdad? Gratitud en nuestro interior. ¿Tú crees que Dios hace todas las cosas perfectas? ¿Tú crees eso o no? ¿Ah? ¿Ustedes creen que Dios hace las cosas bien? Si tiene dudas, mire, con solo ver el universo, ¿sabe? Somos un planeta suspendido en la nada, dentro de millones de galaxias alrededor, no planetas, galaxias. Somos un puntito en el universo, casi insignificante. Sin embargo, este mundo se mantiene ahí y el mar no se sale de su cauce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas bien. Las flores del jardín, hace poco ya se nos murieron, pero del año pasado sembramos gladiolas o gladiolos, algunos le dicen gladiolos. Son como unas cebollitas, parecen unas cebollitas, unas cabezas de cebolla, y las sembramos como 15 en el jardín, que no es muy así como muy espectacular nuestro jardín, pero tenemos gladiolos. Y el año pasado y este año dieron flores. Y nos quedábamos maravillados de los colores, la forma, ¿verdad? Y seguramente usted tiene flores en su jardín que lo hacen ver, ¿verdad? Y son perfectas las flores. Solo duran poquito tiempo, pero son perfectas. Son creadas por el creador del universo. Dios hace todo bien. Entonces, si reconocemos que Dios hace todo bien a nuestro alrededor, lo menos que podemos hacer es reconocer que su voluntad es perfecta para nuestra vida. Y que todo lo que hemos vivido, sea bueno, malo, doloroso, etcétera, ha tenido una función importante en nuestra vida y por lo tanto debemos darle gracias. Así que es importante. Recapitulo. Podemos llevar a Dios todo en oración. Podemos presentarle no solamente nuestras súplicas y nuestras peticiones, sino también la de nuestros familiares. Podemos orar por el pasado, si hay algo en el pasado que está estorbándonos, podemos orar por eso, podemos orar por el futuro y obviamente podemos orar por el presente. Pero no olvides que es importante que la oración vaya envuelta en gratitud, en acción de gracias. Luego, para ir terminando, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 7, lo tenemos ahí lo tenemos, ¿verdad? Hay un centinela que guarda nuestro corazón. Reina Valera del 60, dice ahí está en la pantalla, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? El resultado de la oración del creyente es que la paz de Dios se convierte como en un centinela, esa es la palabra que usa, donde está guardará, ¿verdad? Es el equivalente a alguien que está vigilando, a alguien que está cuidando, a un guardia que está cuidando. Está guardando, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cuando oramos a Dios y le presentamos a Dios nuestras peticiones, entonces su paz, ¿verdad?, viene a nuestro corazón, nos produce equilibrio emocional, vemos las cosas tal como son y aún en medio de las adversidades podemos ver que Dios está con nosotros, podemos ver que Dios es poderoso, que no estamos solos y la paz que Él nos ofrece se convierte como en un centinela, ¿verdad?, como en algo especial que cuida nuestras emociones. Pero aparte de eso, termina el apóstol haciendo una recomendación, ¿verdad? La necesidad de renovar nuestra mente de forma correcta. Por último, dice Pablo, volviendo al texto original que leímos, dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente, ¿verdad? O merezca elogio. ¿Sabe? A mí me costó mucho entender este versículo. ¿De qué está hablando Dios aquí? ¿Qué es lo que quiere decirnos? Que pensemos en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo respetable. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Está hablando de renovar nuestra mente día con día de manera correcta. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, la mente humana tiene que concentrarse en algo. Somos hechos para concentrarnos en algo. De ahí el éxito de las industrias del entretenimiento. Mire, está por terminar el famoso Mundial de Fútbol, que ya no hay ningún americano por allá, ya no hay ninguno de este continente, ¿verdad? Lo cual nos roba la paz a alguna, no es cierto. Porque la mente humana tiene que concentrarse en algo. ¿Por qué cree usted que invierten millones y millones y millones de dólares en la transmisión de estos eventos? Porque es negocio. Porque por un mes, ¿verdad?, millones de hombres en el mundo nos volvemos, ¿verdad?, fanáticos, acérrimos del fútbol. Porque el hombre necesita tener, o el ser humano necesita concentrar su mente en algo. ¿Sabe? Los estadounidenses, el cálculo para este año que van a gastar en Halloween, en el día de Halloween, según una de las encuestas del consumidor, dice que se van a gastar para celebrar Halloween 7.4 mil millones de dólares. Oiga bien, no 7 millones, no, 7.4 mil millones de dólares solamente en Halloween. ¿Por qué? Porque la gente necesita tener su mente concentrada en algo. Los estadounidenses, ¿verdad?, para el Super Bowl, que es tan famoso, uno de los eventos más grandes, que está todo el mundo, hace barbecue, ¿verdad? Muchos ni entendemos el juego ni nada, ¿verdad? Y estamos ahí desesperados por llegar, hasta peleando con el del tráfico para llegar a tiempo. Gastan más de 12 mil millones de dólares ese domingo, ¿verdad?, solamente con motivo de la celebración de fútbol. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia encontró que el hombre, que el ser humano necesita concentrar su mente en algo. De ahí las telenovelas, que es tan fácil, ¿verdad? Ve un capítulo y se queda pegado, ¿verdad? Y son, de verdad, con perdón si algunos la ven, pero son tan absurdas, ¿verdad? Los guiones tan sin sentido, ¿verdad?, que no, como el nombre dice, no vale la pena verla, pero la vemos de todas maneras. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, necesita concentrar su mente en algo. Es algo de suprema importancia. Hay una ley en la vida. Si uno piensa en algo con suficiente frecuencia, ¿verdad?, y con suficiente intensidad, llegará el punto en que no podrás dejar de pensar en eso. Si tú piensas en algo con mucha intensidad, con mucha frecuencia, de repente se convierte en tus pensamientos central, ¿verdad? Y por eso los anuncios, ¿verdad? Por eso, ¿sabe? Ese sistema de la mercadotecnia, ¿verdad? Toda esa industria, los anuncios no son producto del azar, no, son producto de estudios de la conducta humana, ¿verdad? Y saben que si en la noche te hacen pensar, ¿verdad?, en algo de comer, y usted ha visto los anuncios de comer que pasan en la noche, ¿verdad?, las hamburguesotas grandotas, jugosas, ¿verdad? Te levantas de donde estás viendo televisión y ya vas y abres la refrigeradora, porque al final, si piensas en algo, ¿verdad?, intensamente, eso se llega de alguna manera a controlar tu vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es sumamente
es muy importante que centremos nuestro pensamiento en cosas buenas, y eso es lo que Pablo está diciendo. Renoven su mente, no caigan en la trampa, ¿verdad? No caigan, ahora con eso de las redes sociales, ¿verdad? Se puede hacer cosas tan ridículas y tan populares. Por ahí hace algunos meses había los 15 años de una muchachita que nadie en el mundo hubiera conocido, si no es porque alguien lo sube, ¿verdad?, en una página de las redes sociales y se hizo popular, ¿verdad?, y era aquello y aquella tontera y todo el mundo estaban hablando de ese asunto. ¿Por qué? Porque como seres humanos, cuando nuestra mente se enfoca en algo, ¿verdad?, ese algo puede llegar a dominarnos, puede llegar a controlarnos, ¿verdad? Por eso algunas mujeres tenemos que hacerles, no sé, para que dejen de pensar en zapatos, ¿verdad? Porque los zapatos las dominan, ¿verdad? Tienen como 1000 pares, ¿no? Tienen no sé cuántos, ¿verdad? Y hay que hacerles algo, ¿no? Y para que dejen de pensar en zapatos. Es una broma lo de los zapatos. Y los hombres, para la próxima. Fútbol, ahorita hablamos de fútbol y nos volvemos. Háblele del partido, ¿verdad? Dele por su lado y le va a dar lo que quiera. Ni cuenta se va a dar de que le dijo que sí. ¿Por qué? Porque, y el apóstol sabía eso. Necesitamos estar concentrados en algo. Y si nosotros no nos damos la tarea de buscar lo correcto, el mundo se va a dar la tarea de formar nuestra manera de pensar. Por eso el apóstol nos dice, ¿verdad? Y no se adopten a las costumbres de este mundo. Y por eso el apóstol dice también, ¿verdad? Consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente, todo lo que merezca elogio, dice, en esto pensad. ¿Por qué? Porque esa es la manera de renovar nuestra mente en cosas positivas. Si tú alimentas una relación fuera de tu matrimonio, va a llegar un momento que te va a controlar. No le des lugar, ¿verdad? En el primer chispazo que llegue a tu mente, porque eso no, ¿verdad?, eso no nace de la noche a la mañana, eso comienza con una chispita, una mirada, algo, ¿verdad? Sácalo, no le des lugar, ¿verdad? Deja de coquetear con lo que no debes coquetear, apártalo a un lado, llénate la mente, llénate el pensamiento, llénate el corazón de cosas buenas. Eso es lo que está diciendo el apóstol, ¿verdad? Cosas auténticas, verdaderas. Muchas de las cosas que este mundo nos ofrece son engañosas, son ilusorias, prometen lo que no pueden cumplir, ofrecen una paz imaginaria y una felicidad inalcanzable, ¿verdad? Aquel que está metido en una relación fuera de su matrimonio piensa que va a ser feliz, piensa que al fin encontró, ¿verdad? Y está metido en ese mundo, y cuando viene y sucede se da cuenta que en vez de dejar una sensación de felicidad, dejó una sensación de vacío, de derrota, de haberle fallado, ¿verdad?, a la persona que más amaba, de haberle fallado a su familia, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas en este mundo que son engañosas. Podemos ir más adelante, hijo, por favor. Hay muchas cosas que son engañosas, que son ilusorias, que ofrecen, ¿verdad?, una paz imaginaria. Va todavía más adelante, ya avanzamos ahí. Uno debe siempre fijar su pensamiento en cosas que no nos fallen. El mundo nos ofrece multitud de cosas que nos fallan. En Jesús, por ejemplo, Él nunca falla. Nunca falla. Él está listo, ¿verdad?, para respondernos. La pregunta es, ¿estamos listos nosotros para confiar en Él? ¿Estás listo para confiar en Jesús? ¿Están listos para confiar en Jesús? Hello, ¿están listos para confiar en Jesús? Entonces tráele tus problemas, tráeles tus temores, tráeles tus inquietudes, tráele tus necesidades a Él y ponlas a sus pies. Y dile, Señor, yo confío en ti, y yo espero en ti. Y termino con este versículo.
Juan 14, 27, la última transparencia. Dice, les dejo un regalo, dijo Jesús, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. La droga te ofrece paz, pero es momentánea, después son problemas. El alcohol te ofrece alegría, te ofrece paz, pero sus efectos se acaban rápidamente. Hay muchas cosas que nos ofrecen paz, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos ofrece es una paz que no se acaba. Si la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan temor. No nos angustiemos ni tengamos temor. ¿Queremos tener paz en nuestra mente? ¿Queremos tener paz en nuestro corazón? Entonces, confiemos en Jesús. Llenemos nuestra mente, llenemos nuestro corazón de Jesús, de su palabra, de su amor, de su presencia. Pongámonos de pie, vamos a orar.